Muy bien, muy buenas tardes. Gracias. Gracias de verdad por continuar con nosotros. Y a quienes van llegando les damos también la bienvenida a las actividades de la Feria del Libro de Hermosillo 2021 que organiza el Gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de Cultura. En esta tarde vamos a proceder a la presentación de la antología Narrar desde la autobiografía. Esta antología es producto del taller de autobiografía que coordina el maestro Francisco González. El maestro Francisco González es originario de Mocorito, Sinaloa. Su formación escolar, la licenciatura en Letras en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora, una maestría y doctorado en Lengua y Literaturas Españolas en el Departamento de Lenguas Clásicas y Romances de Michigan State University, posgrado en Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en varios proyectos de investigación en áreas de teoría literaria y de la lengua y la literatura, sobre los cuales ha editado algunos libros. Es director de un taller de autobiografía de la Universidad de Sonora, en el que aprovecha para proyectarse reflexionando sobre su propia vida. En dicho taller, fundado en 1998, ha editado 4 publicaciones, compendios de autobiografía sonorense. En espera de publicarse este año presente se encuentra Rescol 2, autobiografía sonorense, y actualmente trabaja en el proyecto de investigación Formas Alternativas del Género Narrativo y coordina la publicación Aula 112. Y ahora lo tenemos aquí con sus alumnas y alumnos de este taller de autobiografía. Les damos un aplauso fuerte y los agradecemos mucho. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Queridos amigos, compañeros, talleristas, familiares y público en general que nos acompaña en esta tarde, noche otoñal muy cálida y bella. Antes de iniciar la presentación, de aquí los presentes lectores, déjenme agradecer al Instituto Sonorense de Cultura, a su directora Guadalupe Aldaco, a los organizadores de la Feria del Libro 2021. Y gracias a Lorena Enríquez por habernos contemplado para presentar la antología en este gran y bello Callejón Velasco. Es que antes iba a ser en el patio central, pero bueno, queridos integrantes del taller de autobiografía, Teresita Shinkunegui y los aquí presentes compañeros talleristas, nos sentimos muy contentos por la presentación de la antología Aula 112, Iré sintiendo menos y recordando más. Es la nueva publicación del taller de autobiografía del Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora, en la cual muchos de ustedes y nosotros participamos. Estamos muy agradecidos con el coordinador y editor literario de esta antología, el doctor Francisco González Gagiola, y por haber escrito en el prólogo y en la contraportada un elocuente prólogo. Disculpen la repetición, soy pleonástica y repetitiva, ya me lo dijeron. El taller de autobiografía del Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora tiene por objetivo estimular una declaración autobiográfica a quienes decidan recuperar su vida o parte de su vida a través de recuerdos y memorias. Propósito, recordar es una palabra muy bella y sobre todo para nosotros los que estamos en el umbral de la tercera edad, ¿sí o no? Bueno, recordar significa volver a pasar las cosas por el corazón. Nosotros, cuando comenzamos a recordar a una persona que se ha marchado, a una pareja que nos ha dejado, volvemos a pasar por nuestra mente y nuestro corazón
Momentos bellos, momentos tristes, momentos visibles y bueno, toda clase de momentos. Aula 112. Cada día iré sintiendo menos y recordando más. Bueno, yo les dejo a los autores del título y entre ellos de Aula 112 a Teresita Chingunegui, que es casi como la coordinadora de este taller. Teresita, adelante. Gracias, Lucía. Voy a ser muy breve porque, como verán, este bullicioso grupo y somos varios y todos queremos participar. Solamente les quiero decir que Aula 112, cada día iré sintiendo menos y recordando más. Es un libro con un formato muy cómodo para leer, con hojas blancas y letras grandes en negro. Tiene una portada muy bien lograda por Elimey Álvarez Ruiz, el editor literario, nuestro querido maestro Francisco González Gaciola. Tiene 597 páginas. Allí plasmaron 34 escritores, algunas anécdotas de nuestra vida. En total hay 153 relatos, totalmente diferentes uno de otro. Le han escrito, por ejemplo, al amor que perdura, a los vestidos de Carmen, a Chamaco Pelionero, a la zafra de algodón, al Pinchi Carlos, a las Barbies de con bastón, el viejo, de Montevideo a Hermosillo, amalgama de recuerdos, la capirotada de mamá, emociones, Michigan 78, la metamorfosis, la ciudad de mis recuerdos, piruleñera, la mejor herencia, fresas con crema, la más bella puesta, un cielo impasible despliega su curva, Canaligüí, soy testigo, guerrera, la maestra blanca, el billete de la vida, autohistoria del tramo final, casamiento express, el alacrán hervido, el circo, la ventana, era leyenda, el destino inevitable del pollo Carlos, el romántico trabajo, viaje frustrado, flores de la vida, son uno de los títulos de estos grandes compañeros escritores que plasman en las hojas del Aula 112. Quiero destacar lo escrito en el prólogo por nuestro maestro editor literario, donde dice que el Aula 112 acuden aquellos que buscan para el alma aliento, alimento para su alma hambrienta, consuelo para sus necesidades espirituales. Agrego que esas paredes encierran y son cómplices de recuerdo de tantas personas que por allí pasaron y quedaron sepultados en sus muros secretos, solo allí confesados. Dentro del Aula 112, mágicamente se sienten las voces de los que ya no están. En ese espacio se escuchan las risas de la Beni, Alma Benigna Valenzuela, los relatos de Jesús Noriega, del señor Guillermo Meizoso y muchos otros que se nos adelantaron en el tiempo. Muchas gracias. Le paso con el maestro. Pero, sí, lo maestro, nada más deme 2 minutos. Un error imperdonable de mi parte, pero bueno, como presentadora yo no soy buena y también se dará cuenta que tampoco para hacer anécdotas, ¿verdad? Pero bueno, mire, Teresita Chingunegui, la que tenemos aquí presente, la que nos acaba de leer,
Es importante que también que la conozcan. Ella nace en Salto, Uruguay, en el año del 51. A temprana edad se trasladó junto a su familia a la capital de Montevideo. Allí se desarrolla en los ámbitos fundamentales, estudia, trabaja, forma su hogar y familia, hace patria en Uruguay. Pero desde el año 2013, desde entonces, es sonorense y nos acompaña en el taller de autografía desde ese tiempo. Gracias. Buenas noches a todos los aquí presentes. Han dicho tantas cosas, ojalá fuera merecedor de lo que se ha dicho, ¿no? Yo me ocupo de un taller humilde, sin pretensiones literarias, pero da la casualidad, se da el hecho de que tiene mucha mayor trascendencia esa humilde declaración de los que se atreven a contar su propia vida. La autobiografía es un género que, dada nuestra cultura y nuestra religión cristiana, y más que cristiana, católica, nos limita a no hacer público ni nuestras derrotas, ni nuestras debilidades, ni nuestros vicios, ni nuestros familiares impedidos. La autobiografía se fundamenta en un solo factor: contar nuestra historia personal a través de anécdotas, siendo que las debemos contar a través de la sinceridad, de la honestidad, y si se puede, yo añado incluso, aunque se oiga mal, con cinismo. La autobiografía, les digo yo, que va más allá de lo literario, porque es un discurso confesional, así como lo hacen los alcohólicos anónimos, así como lo hacemos ante el confesionario católico, así como escribimos en los diarios, así como lo escribe el poeta lírico. Todos estos géneros son géneros confesionales, donde el que escribe se vuelca para decir lo que siente, para decir lo que recuerda, para decir lo que sufrió o lo que gozó. No se daba un taller de autobiografía en la Universidad de Sonora y muy escasamente en nuestro país. Por eso, por lo que dije antes, está muy mal jactarse de nuestros éxitos. No, como que no es socialmente correcto, no es políticamente correcto. Y tampoco vamos a hablar de nuestras debilidades y de nuestros vicios y de nuestros pecados ante el público. Quienes se animan, quienes se atreven a hacer eso, es porque ya no tienen otro camino. Nosotros no. Nosotros somos con sinceridad los que nos atrevemos a contar la historia sencilla, humilde, concreta de lo que nos pasó ayer, el año pasado, hace 15 años, cuando la gente, los amigos, la familia se reúnen para platicar de ¿te acuerdas cuándo? Y empieza la plática así, entre uno, entre dos, entre tres, a confesarse y a tratar de recordar aquello por lo que sufrimos, por lo que gozamos, por lo que alcanzamos a recordar. Mire, cuando yo me pongo a platicar de autobiografía, es como si me dieran cráneo. Me tengo que detener, porque el objetivo no está en que yo les diga y los convenza de todas las ventajas que convergen en escribir la autobiografía. No me quiero detener en el aspecto sociológico,
ni en el aspecto psicológico, pero la escritura personal hecha para uno mismo es catarsis. La palabra catarsis es una palabra griega que quiere decir lavado. Cuando uno se confiesa, se lava el espíritu. Por eso es que es tan bonito cuando platicamos con un amigo, con nuestra madre, con nuestro vecino, con nuestro profesor, con nuestro sacerdote. Sale uno como así, muy ligero, sintiéndose suave. Sobre este taller, en el cual llevábamos 25 años y hemos publicado con esta última publicación Aula 112. Cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Es nuestra sexta publicación en 25 años. No es nuestro objetivo publicar libros. Nuestro objetivo es empujar a la gente a que escriba, a que declaren sus recuerdos, sus aventuras, sus riesgos, sus fracasos. Para mí es un género maravilloso. Yo los acompaño, yo los oriento, yo aprendo de mis alumnos. Y estoy muy encantado y orgulloso de ello. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias, maestro. Ahora procederemos a que los compañeros que están aquí presentes, cada uno lea alguna historia. ¿Les parece? A ver, Teresita, ¿quién es el primero en la lista? Maestro. Es Héctor. Bueno. ¿Se escucha? Bueno, buenas noches. Yo soy Héctor. Dice, mirar la vida, contar los años y darme cabal cuenta que dejé de hacer lo que tanto me gustaba y divertía cuando niño y adolescente. Cuando una maestra, una gran mujer, la cual me inspiró un gran respeto hacia su persona, me comentaba y me decía que nunca dejara de escribir. Fue principio de los 80s en secundaria, cuando devoraba con mis ojos cualquier libro que cayera en mis manos, escribía y escribía. Me sentía bien, me sentía en paz y me divertía. Blanca, la maestra Blanca, no la he vuelto a mirar. Sé que vive, sé su dirección. Fui a buscarla para saludarla y no la he encontrado. La última ocasión que supe de ella fue en una visita que hizo a mi comunidad, la mesa del CERI se llama. Fue fundadora de la escuela telesecundaria de este lugar. Recuerdo que en esos años era presidente municipal de Hermosillo, Casimiro Navarro, el Kid Bashir le llamaban algunos, pues se cuenta que era bueno para eso de repartir trompadas. Es o era priista, panista, mas esa es otra historia. Lo cito porque este señor apoyó en gran manera a la construcción de la telesecundaria. El último contacto que tuve con la maestra Blanca no fue personal. Comentó mi madre, va a visitarnos la maestra Blanca, pues quiere saludarnos. Va a estar en fulana parte. ¿Vas a pasar a saludarla? Yo respondí, no sé, madre, luego le digo. Para ese entonces yo ya era un adulto casado y con hijos chicos. Faltaban días para que asistiera al poblado, pero no fui a visitarla. Mas hice lo que a ella tanto le agradaba. Le escribí poemas, versos y escritos, muchos escritos. Le dije a mi madre, se los entrega la maestra Blanca. Son para ella con todo el respeto y cariño que me merece. Comentó mi madre que después del convivio, ya casi para retirarse la maestra, le entregó los escritos. Ahí le manda el Héctor, mi hijo, son para usted. Los tomó, supongo, con sus ya temblorosas manos, empezó a leer en silencio y comenzó a llorar. La acompañaba a su hijo, creo que fue el único que tuvo. La abrazó y le preguntó, ¿por qué las lágrimas? Ella le contestó que uno de sus exalumnos se había acordado de ella y le había escrito palabras bonitas y agradables. Y cuenta mi Santa Madre que comentó antes de retirarse que había valido la pena tanto sacrificio y esfuerzo de aquellos años, pues un exalumno le recordaba
Ha pasado tiempo de estos sucesos. Todavía me pregunto por qué me prestaría tantas atenciones cuando estudiante. Santo no era, una lumbrera para el estudio menos. Ojalá tenga la oportunidad de preguntarle algún día. Pasó algún tiempo de estos sucesos. Un día me dice mi madre: ahí te manda una carta la maestra Blanca con Nene. Nene es vecina de mi madre. Comentó que te la manda la maestra en agradecimiento por todo lo que le escribiste. Tomé el sobre, me fui a solas a leerlo y, oh sorpresa, está escrita en letra cursiva, preciosa se mira la carta. No me es tan fácil leerla, mas no lo hice. Me es fácil leerla, mas no lo hice. La guardé donde nadie la tocara. Salgo y me preguntan que sí, ¿qué decía la carta? Yo les dije: pues quién sabe, no sé leer letra cursiva. Si estuviera en inglés, batallara menos. Yo te la leo, comentó mi esposa muy acomedida. No, contesté más después. Ándale, no seas simple, volvió a insistir. Volví a contestar lo mismo después. Ese después no ha llegado. Ya han pasado otros tantos años de que abrí esa carta y sigue guardada, esperando ser leída. Es cuestión de esforzarme un poquito y sabré lo que me dice la maestra. El día que la lea sé que voy a llorar, mas de algo me he dado cuenta. Me inculcaron a mí y a la mayoría de mi generación que los hombres no lloran. Yo hube de esconder mis sentimientos tras una máscara de machote, bigotón y gruñón. Escondí mi llanto, escondí mi pluma, me tragué la tinta. Sé que en donde esté mi maestra preferida estará bien como yo lo estoy, recordando mi pasado, siempre recordando. La imagino como en aquellos años, con sus lentes de fondo de botella, su piel blanca, su pelo negro y su vestimenta muy recatada. Así permanece en mi memoria, así quiero que perdure. Curioso el contacto que hemos tenido la maestra Blanca Moreno y yo, las letras, mas siento que así está bien, que mi respeto y cariño hacia ella está intacto. Espero que el de ella hacia mí también. Dios la bendiga. Gracias. Gracias, Héctor. Qué lindo texto. A propósito, ¿cómo se llama ese texto, Héctor? Mi maestra Blanca. Mi maestra Blanca. Muy bien. Bueno, a continuación tenemos a Ana Licia. Buenas tardes, mi nombre es Ana Alicia Valenzuela Valderrain. Voy a leer nuestro primer aniversario de matrimonio. En mayo de 1982 estábamos viviendo en Ramsgate, Kent, Inglaterra, y planeábamos ir a Brujas y Bruselas, en Bélgica, para celebrar nuestro primer aniversario de bodas. Salimos muy temprano en viaje del puerto de Dover para tomar el ferry que nos llevaría al puerto de Zeebrugge, en Bélgica. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que el transbordador no salía de Dover, sino de Ramsgate, el lugar donde vivíamos. Nos regresamos y al día siguiente nos embarcamos. El traslado fue novedoso y llegamos por la mañana al puerto. Tomamos un taxi que nos llevó a Brujas, lugar fascinante donde lo más tradicional son los bordados que realizaban muchas personas de por ahí, principalmente la gente mayor. Ahí me dijo mi esposo: o fotos o recuerdos. Al ver mi cara de que quería todo, solo un mantel para llevarme de ese recuerdo, le dije. Bueno, me dijo, compré un mantel redondo beige con un bordado maravilloso que solamente ahí se puede conseguir, con 10 servilletas de lino que hacían juego con el mantel.
Al ir caminando por las banquetas, mi pie tropezó con una moneda. La levanté y volví a tropezar con otra moneda. Total fueron como 6 francos. Yo volteé para todos lados a ver si no era broma, pero no. Entonces me aseguré que no hubiera más monedas por el camino. La taza de café me supo más sabrosa al ver que los compré con las monedas encontradas. Paseamos muchos, conocimos lo más que pudimos de lugares maravillosos, grandes avenidas, edificios históricos y monumentos. Entre ellos uno que me pareció chistoso, un niño haciendo pipí. Ahí llegamos todos los turistas a tomarnos fotos con el niño. Sobre todo, disfrutamos mucho nuestro primer aniversario de bodas. El domingo por la tarde salimos de regreso al puerto y tomamos un taxi. Ya nuestro dinero se había agotado. Y en el trayecto le preguntamos al chofer del taxi que si cuánto cobraría. El chofer nos preguntó que si cuánto traíamos. Le enseñamos el dinero y nos dijo: con esto hasta aquí llegaron. ¿Pero cómo?, nos preguntamos. El taxista, un hombre de unos 60 años, canoso, regordete, con las mejillas abultadas y rosas, detuvo el taxi y nos dejó en medio de la nada, en un camino totalmente oscuro. Era una noche sin luna. Entonces, en un papel que traíamos, decidimos hacer un anuncio, pues pensábamos que alguien nos podía llevar al puerto. Pues no, casi no pasaban carros y los pocos que veíamos no se detenían. Por fin pasó una combi con una pareja de hippies que vio nuestro letrero, unas hojas pintado con un lápiz labial rojo que decía Raite Bruce. Nos encontrábamos sin dinero, parados con nuestras 2 maletas, nuestras inexperiencias y juventud a cuestas. Se detuvieron y bajaron de la combi y nos dijeron que ellos iban para el puerto, ya que nos quedaba de otra. Aceptamos y nos subimos con un poco de temor. Ella era una mujer alta, delgada, de cabello largo con rubio intenso. Él, que iba al volante, era alto y delgado, de cabello chino, pelirrojo, con lentes y con bigote abundante. Finalmente, todo salió bien. Llegamos al puerto y ahí nos embarcamos y así cerramos esta experiencia. Eso sí, le dije a mi esposo: esto a nadie se lo vamos a contar. ¡Qué experiencia! Menos a mi mamá, pues se va a asustar. Así fue el acuerdo. Experiencia que no olvidaremos. Por supuesto, fue una aventura. Eso sería todo. A continuación, el señor Arnoldo Arias.
Un placer estar en estos momentos compartiendo estas lecturas. El título es El día que me nombraron caballero. Corría el año de 1964. Era verano, cuando era costumbre salir de vacaciones en esas fechas rumbo al sur. Lo hacíamos viajando en tren y era realmente fascinante las 24 horas que duraba el trayecto para llegar a Guadalajara y disfrutar de clima agradable y visitar parientes. Recuerdo perfectamente cómo gozaba mi padre esos viajes en el tren, al igual que yo. Lo esperábamos con ansia, pues era un verdadero placer hacerlos. Pues bien, en esa ocasión íbamos solo mi padre y yo, platicando muy a gusto, cuando saca un cigarrillo y lo prende, con esa forma tan tranquila como lo hacía. Parecía que acariciaba el cigarro, le pasaba los dedos y lo extendía para encenderlo con un cerillo, porque no había muchos encendedores en esa época, y empezaba su deleite en cada fumada. Su forma de hacerlo era tranquila y era un placer ver cómo disfrutaba. Hasta su forma de exhalar el humo era un hilito, hacía que se antojara más. En esos tiempos todavía se permitía fumar en todos los sitios, cosa que hoy está restringida por la presión de los no fumadores, lo que hace sentir incómodos a los que todavía tenemos el vicio de fumar. En eso me pregunta don Rafael, que así se llamaba mi padre: oye, Arnoldo, tú ya fumas, ¿verdad? Pues sí, fue mi respuesta. Y me pregunta: ¿se te antoja fumarte uno? Le respondo: sí, sí se me antoja. Y si me nombras caballero, ahorita me fumo uno. Pues órale, te nombro caballero. Y desde ese día pude fumar delante de él y de mi madre, cosa que todavía sigo haciéndolo. Soy un fumador empedernido. Este detalle lo conservo con mucha frescura, pues a partir de ese momento me sentí adulto. Tenía yo 16 años y ya empezaba a crecer barba y bigote, por lo que días antes me había dicho: usa este rastrillo, mira, así se hace. Y me rasuré por primera vez con él a un lado. Mi padre no fue un fumador excesivo, como en todas sus cosas fue moderado y fumó hasta ya entrado en años, más o menos a los 80. A mi padre lo valoro con más hoy, a mis 71 años, hoy tengo ya 73, por la forma en que vivió y nos hizo vivir a sus hijos y a mi madre, con la tranquilidad de un carácter a toda prueba, en donde nunca, repito, nunca lo vi enojado, malhumorado o esas formas de carácter que me desagradan. Esa tranquilidad la tuvo hasta los últimos momentos, pues murió con su familia alrededor, viendo cómo respirando suavemente se le iba la vida lentamente hasta que dejó de hacerlo. Cómo es importante tener un padre cercano en esa edad para enseñarle a uno las cosas de la vida que al principio uno las ve con temor, pero con la cercanía del padre se hacen más sencillas. Gracias. Gracias. Bueno, a continuación, Marijose Meixoso. No sé si lo pronuncié bien, ¿eh? Disculpe. Nieta de Guillermo Meixoso. Adelante. Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Marijose, como ya les dijeron, soy nieta de Guillermo Meizoso, que asistió conmigo, yo asistía con él a este taller, y debido a que ya está en un mejor lugar, voy a leer su último texto en su honor. Este texto se llama En busca de las ramas del tronco familiar. Mi madre me comentaba de mi abuela Josefa, madre de mi padre. Aunque es poca la información que me dio en aquel entonces, no por eso dejó de ser importante. Sin embargo, cuando me contó que no quiso quedarse en México, después de ver la gravedad en que se encontraba mi padre, quiso partir a su tierra de origen al norte de España, su Galicia. Al principio prejuzgué a mi abuela, mas pasó el tiempo, y con esto la madurez para entender por lo que mi abuela pasó. Ella había decidido regresar y me di cuenta que se embarcó en un buque que salía para España. Me puse a investigar qué buques salieron del puerto de Veracruz en el año de 1936. Durante mucho tiempo tuve la inquietud de buscarlos yendo a buscar a las sobrinas que ella mencionaba que se habían quedado en su lejana Galicia, lo que hace 8 años pudo haberse cumplido ese sueño. Con ello rendiría tributo a mi padre y a mi abuela. Cuando el cantautor Alberto Cortés con su canción El Abuelo me hizo aflorar muchos sentimientos guardados. El abuelo un día cuando era muy joven, allá en su Galicia, mirando el horizonte, y pensó que otras sendas tal vez existan. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le hablaba de su prisa. Le mostró sus manos. Qué manos y fuertes estaban vacías. Y ese fue el último texto que escribió mi abuelo, y quisiera decir muchas gracias al grupo y muchas gracias al profesor por todo su cariño, todo su apoyo. Muchas gracias a la familia por hacer esto posible y me siento honrada de decir que continuaré con su legado. Muchas gracias. Marijose, ya saben, ¿no?, que tu abuelo fue para nosotros un compañero muy importante. Y bueno, algunas de sus historias vienen en la antología. En la antología, el aula 102, y cada día seguiré sintiendo menos, recordando más. Te recomiendo que leas el fragmento completo de Julio Cortázar. Bueno, se lo recomiendo, porque parecería que esa frase como que nos deja así medio turulatos, pero no, nada que ver. Adelante, Teresita. Ahora creo que... Bueno, mi nombre es Gustavo de Concilis y como verán, soy uruguayo. El título es Amalgama de Recuerdos. El mes de diciembre de 2012 fue mi último mes de trabajo en Uruguay, ya que el 25 de enero del año entrante viajaría con mi esposa Teresita hacia México, más precisamente a la ciudad de Hermosillo, para tener un cambio radical en nuestras vidas. Lo expreso así porque en las charlas previas al viaje habíamos determinado que era algo definitivo. No pensábamos retornar, aunque sí a visitar a los afectos que allí dejábamos, pero no volver a vivir en Montevideo. Hacía 25 años que trabajaba de chofer de taxi, y este último mes, cada vez que salía a cumplir mi tarea, mi corazón le susurraba a mi mente: grábate cada rincón de la ciudad donde naciste, viviste, trabajaste para llevarla siempre contigo. Así sucedió. Puedo cerrar los ojos y ver mi casa donde nací, el árbol de olivo, la morera, la parra de uva, la higuera, las hortensias de su jardín, hasta percibo el aroma de la cocina donde mi madre preparaba su rica comida casera. Viene a mi mente el hogar que supimos construir con mi esposa y donde compartimos nuestro amor y las cosas cotidianas durante 22 años. Cada barrio de Montevideo, con sus casas llenas de jardines floridos y otras no tanto, las calles repletas de árboles, que en muchas de ellas
juntan sus copas y hacen un túnel totalmente de sombra sobre el pavimento. El Prado, su rosedal lleno de flores de todos colores, y la calle 19 de Abril con lujosas casas quintas del 1900. Malvin y el molino de Pérez, que guarda secretos de cómo era la vida cuando Montevideo empezaba a nacer. Buceo y su puertito donde se pueden ver los atardeceres rojos sobre la Rambla. El Cerro, con su fortaleza custodiando la ciudad, y en su falda albergando todos los cargueros llenos de contenedores y los barcos pesqueros que tanto me gustaba ver y recorrerlos en tiempos que lo permitían. La Rambla, mi Rambla, que tantas veces caminé por ella sintiendo la brisa en mi cara, su sol del verano, donde el río de la Plata se recuesta en playas de arenas doradas y rocosas en otras. En esos días no pensaba, no tenía miedo de qué pasaría en ese futuro de alguna manera incierto, ni cómo nos podría ir en ese mundo nuevo al que íbamos a enfrentar. Creo que no programamos mucho el futuro. Nos preocupamos por obtener toda la documentación legal para no tener problemas. Pero por lo demás, por lo cotidiano, lo fuimos viviendo día a día. Pensé que para los uruguayos era algo normal emigrar, que ya lo traíamos en nuestra sangre, porque la mayoría somos hijos de descendientes de migrantes. Aunque confieso que hoy lo veo diferente. Eso era un pensamiento erróneo. No solo somos nosotros, es la especie humana, el animal. Pasamos migrando, nos mudamos de casa, de barrio, de estado, de país, buscando un bienestar económico, otros huyendo de guerras o hambrunas, y otros como nosotros en busca de los afectos. Hoy, después de tantos años de vivir en tierra sonorense, que nos abrió los brazos y nos recibió como si hubiéramos nacido aquí, me siento como en casa. No me siento extranjero ni intruso, nadie me hizo sentir así. No me olvido de mis raíces, de mi paisito, de mi gente. Trato en todo momento de que conozcan de dónde vengo, a través de mi forma de ser, de mis costumbres, de mi forma de hablar. México tiene el tesoro más grande y solidario que es su gente. Me tocó verlo cuando por un problema de salud muy grave por el cual tuve que pasar, encontré el apoyo incondicional de todos los compañeros de Olla Fría, mis vecinos de Villa California y también personas que apenas conocía. Y en especial el apoyo de mi maestro Francisco González, que me enseñó que el maestro no solo enseña, sino también se solidariza con los problemas de sus alumnos y muchas veces los toma como propios. Salud, maestro. Viva México y su gente. ¡Bravo! Hola, buenas tardes. Cuando me robé una bandera, no recuerdo exactamente la fecha, pero era en septiembre, mes de la patria. Pudiera haber sido en 1980. El caso es que ese año pusieron unos escudos preciosos en todos los postes de las calles principales de Hermosillo. Eran enormes, pero al estar muy altos, apenas se veían de buen tamaño. Era un escudo dorado con el águila devorando a la serpiente y la leyenda igual que en el reverso de las monedas. El escudo estaba colocado a la mitad más o menos de una tela satinada y hermosa con los colores verde, blanco y rojo de nuestra preciosa insignia nacional. Desde que los vi me enamoré de ellos y empecé a pensar en el gran robo de mi vida. Vería cómo bajar uno para llevarlo a mi casa. El cuarto de mis hijos, hombres, me parecía perfecto para lucir uno de esos enormes escudos, pues era una habitación muy grande. La habíamos agrandado expresamente para ellos y creo que era la más grande
que la casa entera. El asunto me parecía peligroso y tenía que planearlo muy bien. Empecé a fijarme cuáles estarían a menor altura. Así, según yo, sería más fácil bajarlos. Luego pensé mejor y fui a hablar con mi vecino, que en aquel entonces era el tesorero de gobierno. Éramos amigos desde que estuvimos en la Universidad de Sonora. Un excelente deportista, su nombre Ovidio Pereira. Fui directa como siempre lo he sido y le pregunté si tendría que hacer una solicitud al gobierno del estado o al municipal para hacerme del dichoso escudo. Él ni idea tenía, pero creía que no me darían permiso de llevarme alguno. Hice lo posible por convencerlo. Pensaba yo que los almacenarían, como tantas cosas, solo para hacerse viejos y luego tirarlos. Le dije que yo los cuidaría mucho y los hijos serían mejores mexicanos si tenían esa bandera siempre a la vista. Pero entre risa y risa se negó a ayudarme. Le dije, recuerdo muy bien, me obligarás a robármelo. Por supuesto que me contestó, róbatelo, pensando que bromeaba. De todo esto mi esposo no estaba enterado, porque siendo yo muy joven e impulsiva, a veces se exasperaba de mis locuras y se le subía la seriedad al máximo. Así pues, yo prefería no sufrir el regaño. Sin embargo, encontré cómplice, mi cuñado Gilberto. Cuando le propuse el plan, se puso como niño chiquito, aceptó de inmediato y nos pusimos a armar el plan. Yo ya había visto una colgada enfrente del asilo de ancianos, que en ese tiempo se llamaba Aída de Rodríguez, en memoria de la esposa de uno de nuestros gobernadores, don Abelardo Rodríguez. Ellos fueron quienes construyeron ese asilo que ha servido a tantas personas y durante muchos años. Me las arreglé para conseguir el pick-up de mi esposo y Gilberto consiguió una escalera muy alta. No recuerdo bien qué llevábamos para cortar las cuerdas, pero el caso es que yo al volante y mi cuñado arriba de la escalera logramos escapar con el escudo, que resultó más grande y pesado de lo calculado. Era por la tarde todavía con luz y nadie nos detuvo. Fue toda una experiencia. El miedo de que nos detuvieran, el tener que arrancar en cuanto vi que Gilberto bajaba de la escalera y meternos por callecitas aledañas por si nos habían visto, nos subió la adrenalina hasta el tope. Yo sentía que el corazón me latía en la garganta, pero después de calmarme fuimos a presumir con la familia de lo que habíamos hecho. No lo podían creer. Unos lo reprobaban, otros nos aplaudían y festejaban la idea. Los niños ni cuenta se dieron. Toda la aventura la supieron los adultos. Tardé 2 días para encontrar quién lo colgara en la pared. Roberto, mi esposo, aunque no se enojó al saber de mi hazaña, se negaba a ser parte del crimen. Y yo no podía sola porque realmente era pesado, aquel hermoso estandarte. Mis hijos se sorprendieron y se alegraron cuando ya lo vieron colgado en la pared. Durante varios días fue la novedad en la colonia. Los vecinos iban a ver si era cierto y por supuesto invité a Ovidio a que fuera a ver mi adquisición. Gozó con todo lo que le conté, pero no quiso aparecer en mi casa a constatar lo que le decía. Me parece que se habría sentido cómplice si lo hubiera hecho, pero su hijo sí lo vio y se lo dijo a su papá. El pendón estuvo colgado varios años. Puedo decir que lo disfruté muchísimo. Lo veía y se me llenaba el corazón de gusto y alegría mexicana. Primero en esa casa y luego en una más grande que tuvimos por la calle Reforma. Allí duramos solo 3 años. Después regresamos a vivir a una casa más chica. Ahí no hubiera cabido, hubiera estorbado bastante. De plano, fue imposible llevarlo con nosotros, así que tuve que tratarlo con el merecido respeto. No lo tiré a la basura, sino que le prendí fuego a los colores patrios y como el centro era una madera enorme, ese sí lo dejé para llevarlo a tirar.
pero también quemé con mucho trabajo el plástico rígido que lo recubría y era lo que formaba el escudo. Me doy cuenta de que uno, si realmente quiere, puede hacer las cosas, primero por las vías normales o correctas, pero si es algo que no afecta ni lastima a otras personas, se vale hacer locuras que nos den gusto e historias para contar. Y por supuesto, también me di cuenta de que uno no puede guardar mucho tiempo un botín, ya sea por lo pesado en el sentido real o figurado, y también por la imposibilidad de guardarlo para siempre. José Luis Jardines. Buenas tardes a todos. Debo aclarar que no sé por qué estoy aquí, porque yo, al revés de todos, cada día siento más dolores y recuerdo menos. Entonces, a ver si me acuerdo de leer. Iniciaba el segundo año de la instrucción primaria en mi añorada escuela Heriberto Aja, por allá a principios de 1953, cuando un día, como parte de mis botánicas inquietudes y buscando quedar bien con la maestra Sarita, se me ocurrió llevarle un presente poco convencional, pues además de ser muy buena maestra, me tenía terriblemente impresionado con su carita siempre risueña, las gruesas trenzas en que peinaba su pelo negrísimo y su trato amable. Ahora que esto escribo, recuerdo que además tenía unas piernas estupendas. Pero considero fue su carácter y hermosa sonrisa las virtudes que a esa edad me hicieron enamorarme de ella, solo que entonces no clasificaba el sentimiento. Busqué un estuche apropiado por toda mi casa y en las de los siempre espontáneos mecenas en que se constituían nuestros vecinos cuando acometía un proyecto. Pero no lo encontré, al menos no de mi gusto, y entonces me di a la tarea de confeccionarlo armado de tijeras, agua, harina, crayones y una caja de cornflakes vacía. Inicié recortándola a la mitad con habilidad de cirujano, con parte del resto de la caja hice y pegué una tapadera, quedando listo el contenedor. Pero me pareció muy comercial y para aliviar la imagen forré el conjunto con hojas blancas de una libreta, pegándolas por el exterior con engrudo. Cuando secó la obra negra me esmeré en dibujar alrededor de sus caras un paisaje natural que creo ahora, al recordarlo, algo debe haber tenido de arte cubista, pues ninguno de mis envidiosos amigos lo entendió cuando se los mostré. Después, lleno de gozo, metí en tal estuche 2 hermosos y rubicundos sapos que pude atrapar en los charcos que dejaron las postreras lluvias de septiembre, y las cerré, asegurando a mi público que con ello de perdida una caricia lograría, y les apercibí que ni por asomo pensaba que con ello buscaba una calificación aprobatoria. Dejé el regalo bajo su escritorio con una tarjetita que decía, si aún me acuerdo, a la maestra con cariño. Pienso que por ignorancia no patenté, y años después me fusilaría a un cineasta para un film con Sidney Poitier, y nos sumamos ordenadamente en el salón a esperar la encontrara. Yo confieso que un tanto nervioso, pero con verdadero embeleso, imaginaba su cara de alegría, con que de inmediato adivinaría quién era el autor de tan bello presente y me llamaría. Pero a los 5 minutos de iniciada la clase, mi ensueño se hizo añicos. Al ver el brinco al que siguió un largo alarido de mi maestra y el escándalo que se produjo en el salón cuando uno de los sapos del tamaño de una mano de un adulto dio su primer brinco entre las hermosas piernas de mi adorada maestra Sarita,
y se fue brincando con el compañero tras él por entre las filas de los mesabancos ante la algarabía de toda la raza. Aún lo veo con el semblante descompuesto y los ojos antes apacibles, ahora llenos de furia. Se compuso la falda, me miró y sin más averiguaciones tronó: «Tú fuiste, José Luis». Oh, desilusión. El premio fue que otra vez de las orejas, de las muchas que ya se acumulaban, de las orejas me llevaron a la dirección con el corazón destrozado y las pompis como de papión sagrado, por los reglazos con que me agradeció el regalo la maestra. Como no tenía para abogado defensor, ni habían inventado entonces a los de oficio, asumí mi propia defensa y entre pucheros de pánico porque director y maestra seguían ejerciendo su adulta autoridad en el interrogatorio, me recuerdo entre sollozos confesar que los sapos eran para la clase de ciencias naturales, pues la misma profesora el día anterior nos había hablado de la metamorfosis de los gusanos, crisálidas, mariposas, de los ciboris, sapos, y como yo había leído en un cuento que en todos los sapos mora un príncipe, pues había deducido que después de pasar por ser ciboris y llegar a sapos, el paso lógico sería su transformación en príncipes, y por tanto la maestra iba a sentirse feliz con mi contribución a la biología. Ya no insistí en lo del príncipe que recibiría porque aún no podía sentarme, ni me lo creyeron ni lo aceptaron, menos perdonaron. Pasé en castigo una semana en el segundo B, que era el de las niñas. Qué aburrimiento fue ese estar entre puras viejas. Ahora pienso y concluyo, si yo intentaba portarme bien, ¿por qué los adultos de entonces afirmaban que lo que hacía era perfectamente mal? ¿Por qué no apreciaron mi inventiva visión estética, mi temprana contribución al realismo mágico latinoamericano entonces apenas en ciernes en la mente de Rulfo? Concluí que la base de la justicia era la ley, pero la que resultaba de la fuerza de quien la aplica, y que el sistema educativo, en vez de privilegiar la espontaneidad, la experimentación y el método deductivo en el aprendizaje, solo había sabido impulsar la memorización. Bueno, esto lo pienso ahora, por supuesto. Nunca pasó por mi mente que al hacer mi regalo estaba posibilitando la existencia de un rival, pero sé que fue mi desprendimiento y bondad lo que me impulsó a llevarle un príncipe en ciernes a quien era objeto de mi admiración. No era asustarla con una de las formas más obscenas de su transformación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. El maestro va a dar la despedida. Sí, les agradecemos muy especialmente su presencia y su paciencia para escuchar las anécdotas que aquí hemos leído para ustedes. Tenemos ejemplares de este libro, colección de 37 autores. El precio es de 101 pesos. Si no lo adquieren con nosotros, lo pueden adquirir aquí en el estanquillo de las letras, en el mismo precio durante el desarrollo de esta Feria del Libro de 2021. Muchas gracias a todos. Agradecemos al maestro Francisco González, a sus alumnas y alumnos de este taller por esta presentación que nos han hecho esta noche. Vamos a hacer una brevísima pausa para dar paso a la presentación del libro Ciudad Nocturna del maestro Luis Enrique García.